¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva clase. Espero que ustedes estén muy bien en esta semana, que Dios les esté continuando bendiciendo, como nosotros asimismo estamos orando continuamente por ustedes. Damos las gracias a Dios que nos permite esta semana para poderles dar una nueva enseñanza para crecimiento espiritual de ustedes. Como es de costumbre y como nosotros siempre debemos hacerlo, vamos a poner en disposición esta clase y que todo sea para la gloria y honra de Dios. Entonces vamos a orar y como ya lo hemos aprendido, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestra cabeza. Entonces, Padre de la Gloria, en este día te damos muchas gracias por tu infinita misericordia. Te pido que tú seas estando con nosotros a cada momento. Te pido que tú seas bendiciéndonos, Dios. Te pedimos mucho gracias sobre cada uno de nosotros, Dios. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros grandes insultos contra ti a cada momento, Dios, porque nuestros pecados son inmensos, Dios, nuestros grandes pecados. Te pido que tú seas perdonándonos por cada uno de ellos. Asimismo te pido por los niños. Te pido que tú seas bendiciéndolos, que permitas que estas clases sean de gran crecimiento para ellos, Dios, que todo sea para su fortaleza espiritual, que sean ellos llegándole para el arrepentimiento, Dios, por medio de tu palabra, que ella sea la que te convenza, que los convenza a ellos de pecado, Dios, y te pido que tú seas quedándote en este día bendiciéndonos y permitiéndonos que toda esta clase sea para la gloria y honra tuya, Dios. Te damos muchas gracias, quédate con nosotros en este día y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Bueno, listo niños, entonces quiero que por favor me acompañen a un pasaje de la Biblia, porque como ya hemos venido viendo en estas clases, primero vimos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, luego vimos la resurrección y luego vamos a ver como una tercera parte de estas clases y de este tema tan principal, es el más importante dentro de la Biblia, que es la redención de pecados que Cristo nos hace por medio de su crucifixión, por medio de la muerte, ¿listo? Entonces es como Él vino a salvarnos a nosotros, a darnos una vida eterna. ¿Listo? Entonces quiero que por favor me acompañen a Lucas 24 y vamos a leer del versículo 13 al versículo 35. ¿Listo? Entonces por favor acompáñenme con sus escrituras y comenzamos a leer. Entonces tengamos en cuenta que era Camino de Emaús, se llama nuestra clase. Dice el versículo 13: y he aquí dos de ellos iban el mismo día de una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Entonces tengamos presente que en ese tiempo ellos caminaban mucho, porque no eran los mismos medios de transporte que utilizamos nosotros hoy día, como los carros, las camionetas, bicicletas, motos, no eran lo mismo. Usualmente ellos solían transportarse en burros, camellos y muchas veces a pie. Entonces vemos que la distancia que acá nos menciona en la Biblia en el versículo 13 era muy grande y ellos duraban muchos días caminando para llegar de unas ciudades a otras. ¿Listo? Entonces eso también quiero que lo tengan presente en el contexto en que estamos leyendo este pasaje. Dice el versículo 14: e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué era lo que había acontecido para esos tiempos? Era que Cristo lo habían condenado, lo habían maltratado y lo habían crucificado. ¿Listo? Entonces todo esto era lo que la gente en ese tiempo, en las ciudades que quedaban alrededor, estaban comentando para esos tiempos. Dice el versículo 15: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces, mientras ellos venían camino a Emaús, se encontraron con Jesús. Pero debemos tener presente lo que dice el versículo 16. Dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces, a pesar de que Cristo se le acercó a ellos, ellos tenían sus ojos velados y no le conocieron. Pensaban que era un extranjero. Dice el versículo entonces 17: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Entonces esa fue la pregunta que Cristo les hizo. Les dijo: ¿por qué están tristes? ¿Qué es lo que están ustedes practicando? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Listo? Entonces dice: respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas,
y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces ellos se asombraron mucho y les dijeron como, ¿tú por qué no sabes todas esas cosas que han sucedido cuando todo el mundo sabe lo que ha acontecido en estos días? Que es lo que yo les estaba mencionando, lo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y de que Él había resucitado. Entonces todo el mundo para ese tiempo estaba hablando de este tema. Y ellos con gran asombro le preguntaron, ¿cómo es que tú no sabes? ¿Eres el único extranjero que no sabe esto? Entonces les dice acá en el versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Les preguntó Jesús entonces ahí. Y ellos, ¿qué fue lo que le respondieron? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Entonces vemos que ellos le están haciendo un recuento a Cristo de qué es las cosas que habían acontecido para estos días. Tengamos presente que esto que leímos nosotros ya lo vimos en clases anteriores, entonces tenemos muy presente en nuestra mente de qué es lo que estamos hablando, el contexto que estamos dando acá en esta porción de la palabra. Dice el versículo, acá entonces el versículo 21, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, o sea, que Él era ¿qué? El Salvador del mundo. Ellos creían que Cristo era el Salvador, pero pónganle cuidado lo que sigue. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, ellos creían que Cristo iba a redimir a Israel, pero como ellos vieron que al tercer día no había pasado nada, entonces ya no creían que Cristo era el Salvador del mundo. Esto era lo que ellos les estaban comentando. Dice entonces acá en el versículo entonces 22, ¿cierto? Dice, además, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Entonces vemos que acá está relacionando también una parte de la historia que nosotros vimos con ustedes, niños, el domingo pasado, de cómo las mujeres fueron al sepulcro, no encontraron el cuerpo de Cristo, más bien un ángel y les dijo que Él estaba vivo, que Él había resucitado, y ellas fueron a decirle lo que había acontecido a los discípulos. ¿Listo? Entonces dice, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Ven? Entonces aquí lo corroboran las escritoras. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces ellos no creyeron en las palabras que las mujeres les habían dicho, sino que ellos fueron al sepulcro para corroborar por sus propios ojos lo que las mujeres les habían comentado. ¿Listo? Entonces dice, entonces Él les dijo, este versículo, en el versículo 25, vemos que es un versículo muy importante. Dice, oh insensatos y tardos de corazón. Entonces aquí vemos por qué. Porque ellos vieron todo lo que las mujeres le habían dicho, fueron al sepulcro y a pesar de eso, ellos no creían que Cristo había resucitado. Entonces por eso estas palabras se las dijo Cristo. Les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les dice en el versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, todas estas preguntas, ¿era todo esto necesario para que ustedes creyeran? Todo esto se lo preguntaron, ¿por qué? Porque ellos no querían creer que Cristo era el Salvador del mundo, que verdaderamente Él había resucitado. Entonces, por eso estas palabras tan fuertes cuando nos dicen tardos de corazón y insensatos. ¿Listo? Dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él les hizo como que iba
más lejos. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el sol ya ha declinado. O sea, ya se había hecho noche. ¿Listo? Entonces, como podemos ver entonces, ellos le invitaron a quedarse a Jesús en la casa porque vemos que estaba cayendo el sol, ya era de noche, y entonces le dijeron esto. Dice, entró pues a quedarse con ellos. Vamos con el versículo 30. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Entonces cuando hizo esta partición del pan, ellos trajeron a su mente, recordaron que esta misma partición del pan se las hizo ellos él antes de que a él lo fueran a crucificar, ¿verdad? Entonces vemos que fue la Santa Cena que él compartió con sus discípulos, y es la cena conmemorativa que nosotros venimos celebrando hoy día para recordar que la venida de Cristo viene pronto. Entonces ellos tan pronto vieron eso, se maravillaron y fueron abiertos sus ojos y supieron que quien estaba entre ellos era Cristo. ¿Listo? Entonces, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista, o sea, no lo lograron ver. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino cuando nos abría las escrituras? Entonces ellos quedaron muy impactados de que cómo no se dieron cuenta de que verdaderamente el que estaba andando con ellos era Cristo. Era lo que ellos estaban preguntando mucho. Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvió a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, o sea, sus discípulos, dice, y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, como le habían reconocido al partir el pan. Entonces sí vemos que cuando él hizo la repartición del pan fue cuando ellos cayeron en cuenta, o cuando sus ojos fueron abiertos y reconocieron de que él era Cristo. ¿Listo? Entonces él dijo verdaderamente. Entonces ellos fueron y decían que ha resucitado el Señor verdaderamente, pero hasta que no vieron todas estas cosas ellos no creyeron. Por eso es que Cristo entonces les dice acá en el versículo 25 que todos nosotros somos insensatos y tardos de corazón, ¿verdad? Porque hasta que no vemos muchas cosas, nosotros no creemos que Cristo verdaderamente es el Salvador del mundo y es el único por el cual nosotros podemos llegar a Dios para una salvación y no a una condenación, para no tener una condenación, ¿verdad? Por eso viene a esto mi reflexión. ¿Nosotros creemos verdaderamente que Cristo resucitó o creemos que es una fábula? Creemos que es un cuento, ¿verdad? Entonces quiero que recapaciten muy bien en esto, por favor, que mediten en la palabra, que no seamos insensatos y tardos de corazón al no escuchar la palabra de Dios cuando a nosotros, nuestros papás, cuando el pastor o cuando lo escuchamos de otra persona que nos predica el Evangelio. Porque al nosotros no escuchar el Evangelio estamos siendo tardos e insensatos de corazón. Entonces esto es muy importante para que ustedes por favor lo tengan presente, lo tengan en cuenta, porque este es el tema principal que nosotros vemos acá en toda la escritura, en toda la Biblia. ¿Listo? Entonces vamos asimismo a nuestro versículo de memoria que está en Lucas 24 al 27, que dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces vemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis siempre se habla de un tema principal que es nuestro Cristo, de que iba a venir el Salvador del mundo, aquel que nos iba a redimir de nuestros pecados, aquel que nos iba a perdonar de todo lo malo que han hecho y de lo que hemos hecho nosotros, y aquel que nos iba a dar vida eterna. ¿Listo? Entonces esto es muy importante porque este es nuestro tema principal de la Biblia, es en lo que nosotros debemos creer, ¿verdad? En la salvación. Entonces por favor repasen este versículo, asimismo
impriman las guías, nos vemos el domingo para que podamos socializarlas, tengan listos sus guías para completarlas con las maestras, para hacer la socialización de este tema. Espero que estén viendo los videos para que ya estén ustedes empapados del tema que vamos a ver los domingos, que vamos a reforzar, y que sean así mismo haciendo sus devocionales cada noche, aprendiendo más de las escrituras. Y asimismo entonces deseo para ustedes que Dios les permita crecer más espiritualmente en la palabra de Dios, que sean ustedes llegando al arrepentimiento y que sean a nosotros estas actividades para ustedes que sea de gran fortaleza y de gran crecimiento asimismo para cada una de nosotras, de las profesoras. Entonces les doy muchas gracias entonces por esta clase que nos permiten compartir con ustedes una vez más, y nos vemos el domingo entonces para que lo podamos socializar. Entonces muchas gracias y nos vemos en otra ocasión, y chao chao niños, que estén muy bien.